nombre es Enzo Salazar, soy licenciado en Relaciones Laborales y hoy les vengo a contar un poquito sobre esta hermosa carrera. La licenciatura en Relaciones Laborales es una carrera perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste. Su objeto de estudio es la persona en situación de trabajo, es decir, toma al trabajador o a la trabajadora en el ejercicio y las relaciones que emergen de los ámbitos laborales donde justamente trabajan. Tiene como eje al trabajo y al ser humano, en esencia. Ese es su objeto de estudio. Entonces, por eso le decimos relaciones laborales, porque hablamos de relaciones, porque nos estamos refiriendo a los elementos sociales e interactivos de las personas que trabajan, y le decimos también laborales porque tomamos al trabajo como eje o elemento principal de esa relación, de esas relaciones que se tejen. Por eso se llama así la carrera. Un licenciado en Relaciones Laborales observa este fenómeno desde múltiples disciplinas: economía, sociología, psicología, antropología, administración, derecho, política, entre otras. Es una carrera multidisciplinaria. Al mismo tiempo, las relaciones laborales se analizan en diferentes niveles, ya sea en un espacio organizacional, un nivel más chico, más micro, o bien en un espacio más amplio, como el trabajo en una ciudad, en una región o en un país. Obviamente con todos los elementos que rodean al mundo del trabajo. Hay un amplio abanico de incumbencias, es decir, de actividades, de habilidades que nosotros desarrollamos y podemos llevar adelante en los espacios en los que trabajemos, pero podemos sintetizarlo en 4 grandes grupos de actividades. En primer lugar tenemos lo que es docencia e investigación, y el título nos habilita para investigar, estudiar, desarrollar, profundizar y enseñar diferentes temas relacionados con nuestro objeto de estudio, como ya mencioné, la persona en situación de trabajo, el ser humano trabajando. Entonces, todo lo que tiene que ver con el área de trabajo académico, nosotros lo podemos llevar adelante. En segundo lugar, tenemos todo lo que tiene que ver con la asesoría. Y nosotros, como expertos en el mundo del trabajo, tenemos una serie de instancias o áreas en las cuales podemos brindar asesoramiento, consejos. Y básicamente podemos realizar este trabajo de asesoría con múltiples organizaciones, con sindicatos, cámaras empresariales, organismos públicos, empresas, organismos no gubernamentales, entre otros. Y la idea es que brindemos asesoramiento en cuestiones como normativa laboral, comunicación interna, psicología del trabajo, brindar también información sobre convenios colectivos de trabajo, relaciones con el ministerio o con los sindicatos o con las cámaras empresariales, también cuestiones de procesos de cambio, tanto tecnológicos como organizativos, y un montón de cuestiones sobre las que nosotros aportamos. También políticas públicas que tengan que ver con el trabajo, organizadas por ejemplo desde el Ministerio de Trabajo. Son todos elementos sobre los cuales nosotros podemos brindar nuestro conocimiento y nuestra experiencia en estos temas que tienen como eje a lo laboral, al trabajo. El tercer grupo de actividades tiene que ver con la gestión de personas y procesos en el trabajo. Esto ya estamos hablando de espacios microorganizacionales, ya sean públicos o privados. Estoy hablando de organizaciones concretas donde trabajamos desde dentro y nosotros desde allí podemos diseñar, implementar, coordinar y evaluar una gran diversidad de programas, de técnicas, de herramientas que tienen que ver con nuestra especialidad y que normalmente llevan cuestiones muy diversas, desde asesoramiento nuevamente, como
normativa laboral, interpretación de convenio, diseños de sistemas de remuneraciones, sistemas o planificación de carrera, un programa de capacitación, instrumentos de reclutamiento y selección de nuevos trabajadores y todo un montón de herramientas que tienen que ver con la gestión dentro de los espacios de trabajo, ya sea de personas que trabajan y también de los procesos que llevan adelante. Y por último tenemos un cuarto conjunto de actividades que tienen que ver con la consultoría, con el ejercicio independiente y que justamente están relacionadas al punto anterior, pero lo hacemos de forma externa. Nosotros actuamos de consultores también para diagnosticar, implementar programas, evaluar, coordinar alguna política, y lo podemos hacer de nuevo tanto para organizaciones privadas como organizaciones públicas, para empresas como ONGs y cuestiones así. Realmente es bastante amplio en ese sentido. Así que estos serían los 4 grandes grupos de incumbencias o de actividades que podemos desarrollar nosotros como licenciados en relaciones laborales. Ahora les voy a comentar un poquito sobre lo que es el plan de estudios de la carrera de la licenciatura en relaciones laborales. Y como ya mencioné anteriormente, estamos hablando de una carrera que es multidisciplinar. Quiere decir justamente que trabajamos con diversas áreas científicas de las cuales nos servimos para analizar nuestro objeto de estudio. La razón de que esto sea así es justamente que cuando hablamos del universo de lo laboral no podemos hacerlo desde una única mirada. Tenemos que complementarla con diversos estudios, análisis, para dar una mirada integral que entienda lo complejo que es el mundo laboral. Entonces tenemos, por resumirlo de forma muy cortita, más o menos 6 grupos de ciencias con los que trabajamos. Tenemos la sociología, la filosofía, las ciencias jurídicas, la economía, la administración y la metodología. Estos son como las grandes ciencias, hay algunas más, pero son como las grandes bases sobre las cuales nosotros sustentamos el plan de estudios. Pero, cabe aclarar que no estudiamos a fondo cada una de estas ciencias, sino que trabajamos con los elementos que se relacionan con nuestro objeto de estudio, que recuerden es el mundo de las relaciones del trabajo. Y les doy un pequeño ejemplo. Nosotros estudiamos, sí, derecho, por ejemplo, pero tenemos una introducción al derecho en los primeros años y después nos dedicamos exclusivamente al derecho laboral. No estudiamos todas las ramas del derecho. Lo mismo sucede con, por ejemplo, la sociología. Estudiamos ciertos principios o ciertos científicos y pensadores de la sociología, pero luego nos vamos tirando, si se quiere, hacia la sociología laboral y elementos más específicos. Entonces, retomando, tenemos un plan de estudios multidisciplinar con muchas ciencias involucradas, pero no las estudiamos a fondo a cada una, sino que nos servimos de los elementos que tienen una estrecha relación o están muy conectados con nuestro objeto de estudio, que es el ser humano en situación de trabajo. La licenciatura en Relaciones Laborales tiene una duración mínima de 5 años, pero al tercer año, una vez cumplimentadas todas las materias y aprobado un seminario de práctica profesional, es posible acceder a un título intermedio denominado analista en relaciones laborales. Después pueden proseguir con los años 4 y 5 para llegar a la licenciatura, y para obtener el título de licenciado o licenciada es necesario aprobarlo con una tesina final de investigación. Un poquito sobre lo que son los primeros años de la cursada y algunos detalles sobre el ingreso a la carrera de licenciatura en Relaciones Laborales. Quería empezar diciendo que esta carrera no tiene ningún examen de ingreso ni ningún cursillo de nivelación.
Es decir, que se arranca el cursado directamente en el mes de marzo sin ningún tipo de instancia previa. Tampoco compartimos ningún régimen con ninguna otra carrera de la facultad. ¿Qué quiere decir esto? Que las materias con las que iniciamos el primer cuatrimestre del primer año ya son las específicas de la licenciatura en Relaciones Laborales, que no son compartidas con ninguna otra carrera de la facultad. Esto como para mostrar un poco y contar un poco lo específico de esta carrera. Los primeros años, el primer año en realidad sobre todo, tiene carácter introductorio, es decir, que lo que se busca es que los y las ingresantes puedan conocer un poco sobre, nuevamente, el campo multidisciplinar de las ciencias que estudiamos, para luego, en los años posteriores, ir profundizando específicamente en el enfoque de las relaciones del trabajo que le damos a cada una de estas ciencias, como expliqué anteriormente. Más o menos esto sería el inicio de la cursada de la carrera. Respecto al campo profesional, son diversos los espacios a los cuales podemos ingresar a trabajar. En primer lugar tenemos las organizaciones productivas, industrializadoras y o comercializadoras de bienes y o servicios de carácter público o privado, sobre las cuales podemos ingresar a trabajar. También tenemos los sindicatos, los gremios y las asociaciones profesionales desde las cuales podemos también ejercer tareas. También tenemos las organizaciones empresariales, los organismos de empleadores o las llamadas cámaras empresariales, desde las cuales también podemos ejercer nuestra profesión. Además también están los organismos gubernamentales y demás dependencias de la administración pública, desde las cuales podemos hacer nuestro aporte. También tenemos los centros educativos de carácter terciario o universitario para ejercer la docencia, como mencioné anteriormente. También centros de investigación de carácter público o privado para desarrollar justamente actividades de investigación y desarrollo. Y por supuesto también el ejercicio profesional independiente, que tiene que ver con las labores de consultoría de las que hablé un poco antes. En un primer momento, la carrera tiene un fuerte contenido teórico, se estudia bastante teoría, pero después se insta a diferentes trabajos prácticos, instancias prácticas, donde se solicita a los y las estudiantes que trabajen con organizaciones reales de nuestra región, de nuestro medio. Entonces, se busca que se hagan investigaciones, que se implementen instrumentos profesionales, que salgan a conocer, digamos, espacios reales de trabajo que existen en las diferentes localidades y ciudades de nuestra región. Esto como para que conozcan un poquito, a grandes rasgos, cómo es estudiar esta carrera. Por supuesto que hay excepciones, por supuesto que hay materias que son más específicas. Hay algunas materias que van a ser un poco más teóricas, que tienen un contenido teórico más fuerte, y otras materias que tienen un contenido práctico más fuerte. Pero en general hay cierto equilibrio y, como les digo, en muchas de las materias se busca esto, que no nos quedemos adentro de la universidad estudiando, sino que se salga afuera a conocer, a estudiar, a interpretar. Incluso eso también da cuenta del trabajo final de tesina, que tiene un poco también esta lógica. Pero me estoy adelantando, eso ya es para quinto año. También es cierto, ya que estoy hablando del tema, que la carrera tiene bases muy sólidas de ciencia y metodología en investigación, y metodología en ciencias sociales. Se alienta mucho el estudio y la investigación, y como les digo, es una base muy sólida. Se busca que los estudiantes participen de las actividades de la academia. Por tanto, siempre se alienta que nos presentemos a ayudantías para diferentes cátedras, que nos presentemos a becas de pregrado, de investigación de la UNE, y también a proyectos de extensión, que es la otra pata, digamos, de las actividades de la universidad. Entonces, tiene un énfasis también esta carrera, se busca mucho que los y las estudiantes se involucren con la academia mediante estos espacios.
Lo que yo suelo recomendar a la hora de hablar de esta carrera es básicamente que invitar a la gente que se ve interesada por estudiar un aspecto de la sociedad del cual quizás conocemos poco: el trabajo. El trabajo está presente en todas las instancias de nuestra vida, está presente en nuestra historia familiar y de hecho lo tenemos muy en cuenta para nuestro futuro. Pero la carrera propone un estudio, un análisis de este fenómeno desde múltiples disciplinas y entendiendo la complejidad que implica. Porque sí, todos los días quizás vemos en las noticias diferentes titulares como paritarias, protestas salariales, movilizaciones, negociación, Ministerio de Trabajo, convenio colectivo de trabajo, sindicatos, cámaras empresariales, un montón de datos sobre los cuales quizás no conocemos o no entendemos tanto. Esta carrera nos brinda justamente un entendimiento muy profundo, muy complejo y muy rico sobre todos y otros temas también, sobre todos estos temas que estoy diciendo y sobre muchos más. Entonces, eso es lo que tiene interesante estudiar esta carrera, por lo cual yo la recomiendo a las personas que se vean llamadas por estas características. Justamente, quizás a nivel de la sociedad vemos al trabajo como un medio para vivir, una forma de obtener un sustento económico, pero en la carrera aprendemos a que es mucho más que eso, tiene muchas más implicaciones y está ligado a la sociedad de una forma u otra. Y por tanto, al ser parte estructural de nuestras sociedades, tienen muchas formas de estudiarse, tienen muchas formas de verse, y como de allí viene un poco lo que vengo repitiendo, que es la multidisciplinariedad. En esencia, lo que se busca es lograr un entendimiento sobre este fenómeno para que ese entendimiento y ese mayor conocimiento pueda transferirse o traducirse a mejoras en las condiciones de trabajo para toda la sociedad, para todos los trabajadores de todos los espacios, para acceder a una sociedad más justa, más equitativa y con el trabajo como sustento y principal base para esa construcción. Bueno, por último, quería comentar o explicar una confusión que se presta a veces con la carrera. Estoy hablando de que en ocasiones hay dos carreras que se confunden: la licenciatura en recursos humanos, o las carreras que tienen a los recursos humanos como objeto de estudio, y la licenciatura en relaciones laborales. Son carreras que son similares en algunos puntos, pero distintas en otros. La licenciatura en recursos humanos es una carrera que centra su atención en los procesos y en la gestión de las personas en espacios organizacionales, es decir, en el nivel micro, y tiene como principal fundamento científico las ciencias de la administración. Si bien también se basan en otras ciencias, tiene bastante, la principal es la administración, porque busca justamente actuar sobre procesos, sobre herramientas de gestión, tiene mucho que ver con estos elementos de, como digo, la gestión de procesos y personas en espacios de trabajo a nivel organizacional. Entonces, ese es como el centro de la licenciatura en recursos humanos. Por otro lado, la licenciatura en relaciones laborales es más amplia. En primera, porque no toma la administración como principal ciencia o ciencia estructurante, sino que se basa en bastantes otras. Y además porque ya mencioné anteriormente que la licenciatura en relaciones laborales no centra su mirada en los espacios micro, es decir, en las organizaciones, en los espacios de trabajo, sino que también, si bien en algunos casos se concentra en esos elementos, también los amplía y mira el trabajo en una ciudad o en una región o en un país. Por eso hablamos de que la licenciatura en relaciones laborales permite trabajar, por ejemplo, en una administración pública, gestionando, sí, puede ser,
las relaciones de trabajo a nivel interno, pero también puede trabajar en un organismo público como el Ministerio de Trabajo, gestionando políticas públicas que tienen que ver con las relaciones del trabajo, con lo laboral. Entonces es un poco más amplia, sin desmerecer, porque la licenciatura en recursos humanos no es menos, ni por ser chica tiene menos valor, al contrario, no hay juicio de valor ahí, son equivalentes. Simplemente mencionar que una es un poco más concentrada en teorías y en espacio de trabajo, la licenciatura en recursos humanos, y la licenciatura en relaciones laborales es más amplia, abarca mayores espacios y mayores temas. Entonces eso es quizás un mito o una pequeña confusión que a veces se da cuando se compara a ambas carreras. Así que espero que con esta sencilla explicación podamos entender sus diferencias. Y bueno, hasta acá llegamos. Espero que hayan conocido un poco más acerca de esta carrera, que francamente a mí me encanta. Es una carrera que me formó mucho, que me cambió mi pensamiento, mi forma de ser y mi forma de actuar. Así que es una carrera que a mí me gusta mucho, que tengo muchos compañeros y compañeras con las cuales sigo compartiendo diferentes espacios de trabajo. Y bueno, espero haberles sacado sus dudas, haberles despertado su interés quizás. Así que les deseo todos los éxitos y nos vemos en la universidad. Hasta luego.